Bueno, muy buenos días para todos. Esperamos que se encuentren bien en unión de sus familias. Mi nombre es Libardo Bueno, soy el socio líder de la práctica de consultoría de EY en Colombia, así como del segmento de gobierno e infraestructura para Latinoamérica Norte. Lo primero sea agradecerle a las más de 500 personas de Latinoamérica Norte que aceptaron nuestra invitación y están conectados a este foro donde fieles a nuestro propósito de construir un mejor mundo para hacer negocios, eh, esperamos compartir con ustedes, en unión de varios de mis socios especialistas de diferentes tópicos de la región, acerca de ideas y de un marco metodológico que con base en experiencias en otros países hemos desarrollado desde EY como un aporte a toda la sociedad que tenemos que enfrentar este reto de tener un programa de vacunación exitoso. Este reto vuelvo y repito, es para toda la sociedad. A veces solemos pensar, especialmente en Latinoamérica, que todos los temas y los problemas son del gobierno y por lo tanto tiene que resolverlos el gobierno. En realidad, el programa de vacunación es un tema que atañe al gobierno central, también atañe a los gobiernos estatales, municipales, pero también va a retar nuestros sistemas de salud, públicos y privados, nuestros sistemas logísticos, también nos atañe a los empresarios y por supuesto nos atañe a los ciudadanos. Eh, la esperanza es innata a los seres humanos y es ese lugar y ese fuero interno a donde recurrimos cada vez que tenemos que transitar los caminos de la incertidumbre, entendida esta como eh, la falta de certeza, la falta de respuesta probada sobre múltiples preguntas que se nos presentan en la vida. Hoy en día llevamos más de un año enfrentando una pandemia que muchos de nosotros ni nos imaginamos y los efectos han sido múltiples en vidas humanas, en salud, en bienestar, impactos sociales y por supuesto impactos económicos. ¿Y por qué hablo de la esperanza? Pues porque la vacuna, de alguna manera, es esa esperanza de que podamos empezar a minimizar los efectos de la pandemia, minimizarlo en términos de alcanzar una inmunidad colectiva más alta y más rápido, y también disminuir el impacto de letalidad que ha presentado el virus. Entonces, la esperanza es de que logremos entre todos hacer de esto un programa exitoso. Y digo esa esperanza porque todos entendemos que la vacuna no acaba con el virus y también que hay muchas respuestas, muchas preguntas hoy en día que no tenemos certeza, no tenemos respuestas claras. Los mismos gobiernos no las tienen, las farmacéuticas tampoco las tienen. Pero tenemos que entre todos tener la esperanza de que con este esfuerzo colectivo vamos a mitigar muchos de estos impactos. El COVID vino y nos cambió la vida a todos, nos cambió la forma de actuar, la forma de hacer las cosas. Trajo muchos cambios, también trajo cambios positivos, pero también tuvo muchos efectos negativos, como ya los mencioné. Probablemente nos empezamos a imaginar un mundo post-COVID y este programa de vacunación nos ayuda a transitar hacia ese mundo post-COVID, en donde claramente hay muchos cambios que se han dado y que se van a quedar. Toda la disrupción tecnológica y el uso en la interacción diaria de todos nosotros con la tecnología se magnificó durante este más de un año de encierro y seguramente se va a seguir incrementando en ese mundo post-COVID que nos empezamos a imaginar. Los modelos de alternancia en las empresas, en el trabajo, en educación, en los colegios, en las universidades, seguramente también se van a quedar. Se ha probado que funcionan y funcionan bien. En general vamos a cambiar nuestra forma de actuar, nuestra forma de disfrutar las cosas y nuestras formas de operar, tanto en lo personal como en lo empresarial. Entonces, eh, pues nuestra idea con este foro es compartir justamente este marco metodológico que nos ayude a buscar ser exitosos y a alcanzar esa esperanza que todos tenemos como seres humanos. ¿De qué se trata el reto?
Básicamente, en el slide que están viendo, quisiera resaltar como tres temas importantes de por qué vemos que es un reto enorme para la sociedad. Uno, en términos de volumen. Solo para tomar como ejemplo Colombia, en un año normal se aplican vacunas a más o menos 10 millones de personas. Si queremos alcanzar una inmunidad de rebaño en un país como Colombia de 51 millones de habitantes, deberíamos estar vacunando alrededor de 35 millones de personas. Eso significa 3,5 veces más de lo que normalmente se vacunan en un año. Y si adicionalmente pues mantenemos las vacunas, las otras vacunas para otra serie de virus y enfermedades, pues estamos hablando de 45 millones de personas que tienen que vacunarse. Y si además consideramos que hay algunas vacunas que necesitan doble dosis, pues la cifra se vuelve 4 o 5 veces lo que normalmente enfrentamos cada año. Por otro lado, los tiempos que se van a utilizar son mucho mayor, por lo menos casi 8 veces lo que normalmente es el tiempo de una vacuna ordinaria. Esto porque pues hay necesidad de cumplir con unos requisitos administrativos adicionales, porque hay que tener tiempo de seguimiento posterior a la aplicación de la vacuna. Y eso nos conduce a al tercer gran reto, que es las necesidades de tener unas instalaciones apropiadas, de tener personal entrenado, tanto administrativo como médico, clínico, personal que hoy en día está enfrentando, por otro lado, los efectos del COVID y de otras patologías que se han ido represando por la priorización del COVID. Entonces, digamos que hay un tema de capacidad también, que es otro reto que vamos a enfrentar. Por lo tanto, hay que tener un balance entre la parte administrativa médica y capacidad instalada, porque necesitamos velocidad, pero también necesitamos control y seguridad. Adelante, Lina, por favor. Algunas de las lecciones que hemos visto con los países que han empezado con sus programas de vacunación más temprano que en las latitudes nuestras, pues tienen que ver con temas como, por ejemplo, en Israel, a pesar de la priorización que había, en algunos momentos para evitar perder dosis en los hospitales se decidió aplicar vacunas a ciudadanos que no estaban priorizados. Es algo que hay que tener en cuenta, o por lo menos tener, como en los aviones, sobrevendidas los espacios de vacunas y las vacunas para que si un ciudadano no llega por cualquier circunstancia, pues se pueda, esa dosis no se pierda. También hay una lección aprendida de que cuando empezamos a aplicar las vacunas, a las tercera o cuarta semana, aquellas que necesitan una segunda dosis, pues se va a sobrecargar el sistema porque pues van a estar las personas que están programadas para esos días, pero también están las personas que tienen la segunda dosis de la vacuna. Los temas de logística, de ruptura de cadenas de frío, de falta de personal capacitado, las caídas en los sistemas ha sido también un tema que se ha vivido en otros países. También se vivió que se empezaron a aplicar todas las dosis que llegaron y después cuando el proveedor no cumplió con las siguientes entregas, las segundas dosis empezaron a tener problemas porque no habían vacunas. Entonces, muchos expertos sugieren separar de una vez la segunda dosis para evitar esos contratiempos. Temas de redundancia en ciertas instalaciones, porque si un congelador se daña, pues se pueden echar a perder algunas vacunas y toca entonces tener un plan de contingencias, es importante tenerlo en cada sitio. También habrá que tener un plan de manejo de crisis en caso de que se presenten efectos adversos. En fin, en Wisconsin hubo un centro médico que no tenía planes claros y no pudo, no tenía claro ni qué tipo de vacunas iba a recibir. Eso solamente como lecciones aprendidas. Si quieres, Lina, pasa al siguiente. Lo siguiente que quiero mostrarles es pues un poco el journey que de manera general, los grandes pasos que hay que seguir, que ustedes los ven en los círculos que están en esas tres líneas que están interactuando en el slide, que van desde la aprobación regulatoria pues al proveedor y a la vacuna específica, que ya se han aprobado varias, INVIMA ha dado varias licencias, pero habrá que trabajar, creo que la rusa está por venir y por aprobarse, el registro de estos proveedores, la priorización de la asignación, todo el tema de los estados y los municipios y las políticas y la forma como se van a abordar, las comunicaciones públicas y la educación que se está surtiendo,
las postulaciones de las personas, la planificación de la demanda, asignación de pedidos, distribución de pedidos, almacenamiento, seguimiento, preparación de los sitios donde se va a aplicar la vacuna, si van la coordinación con proveedores de almacenamiento y manipulación de vacunas, los informes de elegibilidad, la propia aplicación de la vacuna, el recordatorio y la programación de la segunda dosis, el seguimiento de esas segundas dosis, el manejo de los residuos, los reportes y los informes a las diferentes entidades y a la comunidad, el control y supervisión y la analítica de datos, el control y supervisión del programa de seguridad física y el tema de seguridad de los datos y supervisión de la transparencia. Entonces, como ven, es todo un viaje que vamos a enfrentar, que vamos a hacer, y digamos que parte de los retos es que en ese viaje estamos todos, hay múltiples actores, obviamente están los prestadores de salud, que son los que van a aplicar la vacuna, pero también está los fabricantes, los distribuidores, los proveedores de otros insumos que tienen que ver con la vacuna, el gobierno central, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales y toda la población objeto de la vacuna. Entonces eso le pone un poco de reto y los componentes con los cuales enfrentar ese reto, pues básicamente son varios: cadena de suministro, centro de control, analítica, comunicaciones y aseguramiento de riesgos. Entonces, hoy esperamos con el acompañamiento de mi socio Andrés Gavenda, líder del sector de salud de EY para Latinoamérica Norte, justamente recorrer de una manera sistemática estos retos. Andrés, por favor. Gracias, Libardo. Buenos días para todos y muchas gracias por la introducción. Tenemos un webinar muy interesante y creo yo, creemos todos, con invitados de lujo, así que espero que lo puedan disfrutar tanto como lo haremos nosotros. Bueno, ahora bien, ya entrando en materia, aprovechando un poco a nuestros invitados, me gustaría volver a los retos que estaba mencionando recién Libardo y presentando en el Journey, en esta slide. Y hay varios temas que acabas de ilustrar que son importantes, ¿sí? Veo extremadamente importante el tema que describís y que mencionás como un punto, que esto no es un tema de gobierno, ¿sí? Que no es un tema de todos y para todos. Así que de ahí me surgen un par de preguntas que voy a disparar y voy a invitar a nuestro socio de consultoría, Juan Olier, para que nos ayude con la respuesta, sí, porque creo que él es el indicado para estos. Entonces, considerando el número de actores implicados, el tiempo, las restricciones y las necesidades de información, ¿cómo hemos apoyado nosotros como firma en otras partes a abordar estos temas? Juan, con tu experiencia, ¿nos puedes ilustrar un poco con esto, por favor? Bienvenido. Claro que sí. Muy buenos días, Andrés, y muy buenos días a todos los participantes de este webinar. Andrés, allá tu pregunta. Y aquí, en este webinar, tenemos personas, asistentes de múltiples países, más de 500 personas de la región de Latinoamérica. Y sabemos que cada país tiene unos retos específicos y tiene unas oportunidades muy específicas en ellos. Sin embargo, el despliegue de un programa de vacunación del COVID es un desafío global y los grandes retos tienden a ser comunes. Y el grande reto es, si lo sumarizamos, es cómo hacemos llegar la vacuna al sitio correcto, en el momento correcto, a la persona correcta, de forma rápida y segura, de forma con transparencia y con equidad. De ahí se desprende toda una serie de retos que son comunes en los diferentes países. Hace un par de meses ya hay países que han iniciado su programa de vacunación. Nosotros como EY, como firma global, hemos estado apoyando a varios de esos países, unos en Estados Unidos, otros en Europa, otros en países emergentes, y eso nos ha dado el beneficio de recoger esas experiencias, aprendizajes del terreno de juego, de qué funciona, qué no ha funcionado, y lo hemos consolidado en lo que llamamos un modelo operativo de vacunación integrado. Desde nuestro punto de vista en EY, un modelo operativo de vacunación integrado, para ser efectivo en atender estos retos que estábamos hablando, debe tener tres características. Una primera, integralidad en la cobertura de los procesos de punta a punta. Esto es que es desde poder tener estructurado, definido, organizado, desde la segmentación y priorización poblacional, en las geografías que va a tener que atenderse, habilitar y preparar a los actores prestadores de servicios de vacunación, las comunicaciones a los distintos actores, los agendamientos a los ciudadanos
los seguimientos que hay que hacer a ellos en ese ciclo o doble ciclo de vacunación. La preparación logística, que es un reto inmenso, más allá del tradicional de un programa masivo de vacunación. Los procesos ya en la ejecución de asignar a qué sitio voy a mandar, cuánto voy a mandar, las órdenes que cada puesto de vacunación va a tener que estar colocando de forma continua. Recordemos que esto es un proceso que no es de una única vez, va a ser un proceso que muy seguramente, al menos todo este 2021, nos va a estar llevando en su ciclo de ejecución. Cómo ordenar, asignar, reponer, hacer la reposición de las vacunas. El mismo proceso de administración y aplicación de vacunas con el primer agendamiento, segundo agendamiento, registros adversos que hay que tener y poder monitorear todo esto. Esto al final se convierte, cuando hablamos de un proceso de punta a punta, es poder cubrir esa integralidad. Un segmento de la cadena que no funcione pone en riesgo la efectividad y la eficiencia y la seguridad de todo el proceso. Por eso hemos definido en ese modelo 28 procesos distintivos para cubrir ese end-to-end y para cubrir los grandes momentos a los que tanto el gobierno, las empresas se van a ver abocados. Antes, en la preparación, antes de iniciar el proceso de vacunación, hay algunos países que no han iniciado, como Colombia va a iniciar ahora aproximadamente el 20 de febrero. Hay otros que ya han iniciado, como México, Chile, que también están presentes aquí en este webinar. Entonces, del momento de preparación, pero al mismo momento cuando estén ejecutando y se pongan a andar y a poner en marcha todo este programa de vacunación y de todo el monitoreo que hay que hacer. Entonces, esa es primer gran característica, integralidad de procesos end-to-end, y ahí tenemos esos 28 de procesos muy claramente estructurados, definidos. Claramente hay que ajustarlos a la realidad de cada país y eso ha sido un acelerador en donde lo han puesto en marcha. Ahora bien, la ejecución de estos procesos no es exclusividad del gobierno. Y aquí esto nos lleva a la segunda característica de un modelo operativo integrado. Y es que debe considerar la integralidad de los actores responsables en la ejecución de todos estos procesos, estos 28 procesos, de principio a fin. Y aquí, el mismo gobierno, hay un gobierno central, tenemos el gobierno regional o las secretarías de salud, las municipalidades, los sitios remotos donde se va a llegar. Hay diferentes estamentos de gobierno, pero también los actores del sector salud, las aseguradoras, los prestadores de los servicios de vacunación, clínicas, puestos. Los ciudadanos tenemos una responsabilidad inmensa como sociedad también y tenemos responsabilidad en esto. Entonces, ese es el segundo gran elemento y es la integralidad en la cobertura de los actores. Por eso estos 28 procesos los tenemos estructurados y definidos qué debe estar haciendo cada uno de esos actores, de tal manera que cada uno haga lo que tiene que hacer en su parte de esa cadena. Repito, como dice la frase, una cadena es tan fuerte como su punto más débil, ¿sí? Entonces, todos tienen que tener su parte y una claridad en eso. Y eso me lleva al tercer elemento. Y en los países hemos visto que hay unas definiciones de lineamientos, hay unas directrices definidas. Hay un qué, que cada actor, hay una relativa claridad de qué hay que hacer. Sin embargo, cómo hacerlo, ahí hemos visto que muchas veces se da lugar a interpretaciones de cada actor y por ahí pueden ocurrir problemas. Entonces, en este también modelo operativo, la tercera característica es que debe ser prescriptivo, debe ser detallado. Por tanto, cada uno de estos procesos por dentro tiene cómo son sus procedimientos para aplicarlo, cuáles son los controles que tienen que establecerse para cubrir los potenciales riesgos y fraudes que se pueden presentar allí, cuáles son los soportes de información o sistemas de información o tipos de sistemas de información que deberían habilitar cada uno de estos procesos. Como uno dice, en el diablo están los detalles, Andrés. Entonces, lo que hemos visto, las directrices claras, los qués claros, pero en el cómo y con la premura de tiempo que hay y con tantos actores tratando de poder cumplir de su mejor manera y con la mejor intención y con los recursos que tienen, ahí se presentan después muchas diferencias y muchas problemáticas. Entonces, todo esto lo hemos condensado en un marco de referencia. Puedes seguir al siguiente, Lina, por favor. En un marco de referencia donde tenemos 5 grandes pilares
de este marco de referencia de un modelo operativo integrado. Y esto es lo que vamos a estar cubriendo a lo largo de la sesión de hoy. El primero de comunicaciones, donde en un entorno, donde, y lo vemos para diferentes hechos, donde prima la desinformación. Y ante una situación como esta, donde es de alta sensibilidad, de alto impacto de vida, ¿sí? Donde hay muchos actores, ya lo estamos hablando, y cada actor tiene una necesidad o un objetivo de que hay que comunicar distinto, de una forma distinta, hay que segmentar esto. Esto no se puede lograr de una forma única, sino hay que tener un plan de comunicación segmentado por cada uno de los actores, acorde con las necesidades de comunicación, pero al mismo tiempo debe ser un plan vivo, debe ser un plan dinámico, porque es que esto, no solamente durante todo el año, hay que estar escuchando qué está ocurriendo, qué está diciendo la gente, cuáles son las percepciones. Por tanto, tiene que ser de doble vía también. Entonces, es un plan dinámico, de doble vía y que debe considerar múltiples actores. Cadena de suministro y la parte logística, fundamental. Eso siempre ha sido así en los programas normales de vacunación, pero este presenta retos adicionales. Y lo vemos cada día en las noticias. Hay que hacer planeaciones de escenarios porque se dice, venga, va a llegar la vacuna en la fecha que es, las farmacéuticas sí no la están enviando, hay problemas con las exportaciones, con los compromisos que se hicieron. Desde el principio, planear esos escenarios comienza a tener todo un efecto a lo largo de la cadena logística. Adicionalmente, son distintos tipos de vacunas. Están los temas de la doble dosis. Eso implica un mayor reto hacia la resiliencia de la cadena logística. La parte de refrigeración en frío, ¿cuál es el plan B? ¿Cuáles son las redundancias que hay que tener allí? Y ahí Libardo mencionaba unos ejemplos y más tarde vamos a ver otros de si se nos dañan y si hay fallas en la cadena en frío, cómo se maneja un plan B allí. Los inventarios, ¿cómo sé en qué momento están cada uno de los inventarios a lo largo de la cadena logística? ¿Cómo sé si han habido fraudes ahí o no? El manejo de la última milla, en países como nuestros, donde tenemos que llegar en muchos y no solamente va a ser en las capitales, en Ciudad de México, en Bogotá, en Santiago, pero hay poblaciones remotas y cómo una cadena logística especializada como esta la podemos hacer llegar hasta esos puntos. Inclusive hay poblaciones que hay que llegar a las poblaciones vulnerables y que en nuestros países hay mucho. ¿Cómo hacemos para llegar allá? No podemos pretender que todas vengan acá. Manejo de desperdicios. Es un tema que ha ocurrido en otros países y de pronto no estaba planeado inicialmente. Hay muchos desperdicios que en el momento de la aplicación, por múltiples razones, llegan los pacientes, no llegan los pacientes, se hizo una mala manipulación. ¿Cómo es un proceso estructurado de la gestión de los desperdicios y los residuos? La tecnología y la analítica, fundamental acá. Vamos a estar manejando al menos 35 millones de registros de datos de personas para hacer su priorización, su agendamiento, su seguimiento. Más de 70 millones de información y registros de inventario de las dosis, en qué punto están, cómo moverlas de un sitio a otros. ¿Sí? Puestos de vacunación, saber si están preparados, si no están preparados, qué capacidad están teniendo, qué déficits están teniendo. Sin información estamos ciegos allí. Entonces la información y la analítica es fundamental. Y por último, aseguramiento de riesgos. Este proceso tiene que estar blindado y blindado tener los puntos de control apropiados por los posibles riesgos y fraudes que pueden estar y un centro de comando que orqueste todos estos frentes. Problemas van a ocurrir. Esto puede estar muy bien planeado. Sin embargo, hay que dar los timonazos apropiados y los timonazos hay que darlos con datos y sin datos es muy difícil anticiparse. Este centro de comando va a tener eso. Entonces, al final, en nuestro propósito de firma para construir un mejor mundo para trabajar, colocamos a disposición de nuestros países de la región este modelo para que aceleren su proceso de preparación y para que cuando estén andando la ejecución puedan constantemente evaluarse, verificarse y monitorearse para optimizar y evitar crisis. Entonces, Andrés, espero que con esto haya dado un poco una respuesta a tu pregunta de cómo en los países se puede esto cubrir aprendiendo de otros, pero customizándolo a cada uno. Totalmente, totalmente claro. Te agradezco, Juan, por la respuesta. Y creo que a lo largo del webinar iremos profundizando sobre algunos de los temas que fuiste mostrando, como que son importantísimos, como ser el centro de comando, la cadena de suministro, sí, aseguramiento de riesgo y fraude. La verdad es que, entre otros, ¿no? La verdad es que es extremadamente importante cómo lo fuiste describiendo y la verdad es que me quedo con
con el primer punto, que siempre la comunicación es importante en todos los ámbitos de la vida, yo creo que es así. Y vos hiciste un foco y estuviste varios minutos charlando, conversando sobre este tema. Entonces acá me surgen dos preguntas que me gustaría dividirlas desde lo que sería la preparación, la ejecución y el monitoreo. Si dentro de la preparación, ¿cuáles son los principales objetivos y audiencias de la comunicación? ¿Sí? Y ya en la ejecución y el monitoreo, ¿cómo las comunicaciones pueden ayudar a incrementar la adopción y confianza de los ciudadanos en el programa? Para esto creo que la persona indicada, por la experiencia, creo que es Carolina González, nuestra socia de People Advisory Services, a quien invito para que por favor nos ayude, ¿sí? Y le doy la bienvenida. Hola, Caro. Hola, Caro, ¿me escuchás? Micrófono cerrado. Estamos teniendo un problemita técnico en la comunicación. Pero Mientras bueno, se conecta Carolina, los podemos invitar a responder la encuesta que está en la pantalla de los temas tratados anteriormente. ¿Cuál considera usted que es el que más relevancia tiene para su organización? Le damos unos segundos. ¿Tenemos la respuesta? Ahí está. La cadena de suministro. Sí, realmente es muy importante la cadena de suministro, pero también la comunicación. Sí, creo que el 32% está respondiendo que la cadena de suministro es importante, la tecnología de datos también. Si bien todos son importantes, dejamos el centro de comando como no tan importante, pero creo que también tiene importancia y vamos a hacer un poco de énfasis después al final sobre este tema. Pero bien, tomando la cadena de suministro, ahora vamos a desarrollar un poco más. La comunicación, sí, sabemos que es importante. Y acá, Caro, si te hago dos preguntas rápidas, ¿sí? Para que nos ayudes. Y separo en preparación, ejecución y monitoreo. Sí, en la preparación, ¿cuáles son los principales objetivos y audiencias de la comunicación? Y en la ejecución, sí, y en la parte de monitoreo también, ¿cómo las comunicaciones pueden ayudar a incrementar la adopción y confianza de los ciudadanos en el programa? ¿Nos ayudas con esa pregunta, por favor? Claro, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por su tiempo. Y justo estas dos preguntas, Andrés, las voy a contestar, digamos, de manera, digamos, alineada con lo que estamos viendo en la lámina, ¿no? Claramente todos sabemos que el plan de educación y comunicación, porque es importante resaltar que no solamente es comunicar, sino también es educar, son fundamentales para el éxito de cualquier estrategia de vacunación, ¿no? Y eso lo estamos viendo a nivel global. Y el enfoque que tenemos en la firma, que queremos compartir con todos ustedes, que creemos es bastante integral, es poner al centro a los humanos. Humanos significa los pacientes, las personas que van a aplicar las vacunas, las personas que están en la cadena de suministro, todos los actores que están involucrados, poner al centro y, digamos, tener 4 temas fundamentales, que es la parte de informar, también involucrar, ahorita vamos a ver cómo, empoderar y conectar, ¿no? Porque esto es un reto de todos, como, digamos, como sociedad. Entonces, justamente en relación a tu primera pregunta, las etapas que vemos nosotros en el tema de comunicación es primero establecer los objetivos y principios guía. Y es fundamental tener estos principios guía porque, como se dijo anteriormente, la comunicación tiene que ser muy dinámica. Y si no tenemos claridad en estos principios guía, es muy fácil que durante todo lo que, digamos, vayamos a comunicar, tengamos esta falta de agilidad en tomar decisiones, en quién va a decidir, quién va a publicar, quién va a revisar, autorizar, etcétera, ¿no? También considerar los grupos y audiencias, digamos, ahorita vamos a entrar en el detalle, pero es muy importante esta sensibilidad, entender lo que la gente o las personas y los segmentos de la población necesitan y cómo es la mejor forma para poder comunicarles e informarles y educarles, ¿no? También aprovechar los canales de comunicación, los diversos canales, tanto tradicionales como digitales, ¿no? Tiene que ser bastante
holística los canales de comunicación que se utilicen y para educar, adecuar estos mensajes, ¿no? Y por último, un plan de comunicación que se pueda medir, ¿no? Que se pueda medir y que pueda tener esta sensibilidad de si está funcionando o no, dónde están las dudas, las preocupaciones, etcétera. Y los elementos clave que quiero enfatizar son los siguientes. Sabemos que, digamos, es fundamental la capacidad de respuesta que tengan los gobiernos y las personas, ¿no? En relación a cómo se ataca este tema. También lo que hemos visto, y hay varios estudios, que ayer salió uno recientemente publicado por el MIT, hay varios estudios en donde claramente se ve que los gobiernos y las personas con gran capacidad de respuesta están siendo mucho más efectivos este tema, ¿no? ¿Y qué significa capacidad de respuesta? Aquí es donde entra el tema de las conductas o los comportamientos, lo que le llaman los behaviors, ¿no? Entonces, aquí es muy importante digamos, el que también el tema de la vacunación no se generen estas falsas expectativas de que ya con la vacuna, digamos, las personas son inmunes o ya se logró atacar el tema. También es muy importante el tema de capacidad de respuesta y cómo podemos nosotros como comunidad, como sociedad y también la iniciativa privada apoyar en esto, en las diferentes medidas de seguridad y salud, ¿no? Por ejemplo, el uso de la mascarilla, la sana distancia, etcétera. Y lo que parece, lo que estamos viendo es que el comportamiento individual es fundamental para lo que es la acción del gobierno y la salud pública, ¿no? Entonces, aquí me gustaría enfatizar varios temas que están ahí plasmados en la gráfica de elementos clave para considerar en el plan de comunicación y educación. Por ejemplo, el número 2, que se me hace muy importante, el entender estos grupos o segmentos de población que nosotros le llamamos haciendo un análisis de personas análisis o sentiment análisis, para entender cuáles son sus percepciones, cuáles son sus actitudes, qué les preocupa, qué creencias y preferencias tienen, porque al final del día es fundamental entender lo que la gente está pensando y lo que la gente está sintiendo para poder ser más efectivos en la educación y en la comunicación. Y aquí es muy importante entender cuáles son los momentos de verdad, es decir, cuáles son esos momentos que van a hacer que la gente pueda ser mucho más consciente, pueda tomar decisiones mejor informadas y que realmente esto pueda ser un trabajo en equipo, ¿no? También educar y ser inclusivo y transparente. Y cuando decimos educar es también el tema de cómo se le habla a la población, ¿no? Estamos viendo que también en algunos países se está tomando un enfoque más trivial, más, digamos, como explicación un poco como para niños. Y creemos que también las audiencias tienen esta capacidad de hablar temas de manera, digamos, responsable y con mucha transparencia e información, ¿no? No necesariamente nada más como información bastante infantil, digamos, podemos decirle, ¿no? Entonces se requiere seriedad en el tema y se requiere, por eso vamos a ver ahorita en los grupos de involucrados o los grupos de interés, cómo el sector académico y el sector científico y el sector de salud pública juegan un rol importantísimo en la parte de comunicación. También incentivar y abordar obstáculos, ¿no? Y pueden ser obstáculos, pueden ser físicos, o sea, físicos me refiero de temas de acceso, por ejemplo, a donde están los centros de vacunación, pero también pueden ser algunos obstáculos que puedan ser, digamos, de percepción, ¿no? Entonces hay que ser bastante creativos en este tema. Y por otro lado también el tema de participación comunitaria, esto es un reto de todos, en donde realmente va a salir lo mejor, digamos, de esta solidaridad que tenemos como grupo. Y por último, el número 10, que es fundamental, el ser proactivo a cuáles son las preguntas y preocupaciones, y por eso se tienen que analizar las redes sociales para toda la información, lo que se le llama fake news, o todo lo que tenga que ver con temas que no son ciertos, se tienen que realmente atacar de manera muy clara para poder evitar la desinformación, ¿no? Y si nos vamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí es otro tema que tú comentaste ahorita, Andrés, los grupos de interés. Y aquí en los grupos de interés, este es un tema que nos atañe a todos. La anterior, por favor. Un tema que nos atañe a todos. ¿Y quiénes son los grupos de interés? Lo que le llamamos los stakeholders. Pues obviamente el sector gobierno, como lo decía Libardo, el federal, estatal y municipal, donde tiene que haber alineación con el objetivo común que es proteger a la población. El segundo es el sector salud, público, privado, etcétera. Toda la iniciativa privada, las empresas privadas, los ciudadanos, obviamente, los medios de comunicación, la academia y comunidad científica, y también otro grupo muy importante son estas empresas productoras de vacunas e insumos clave, también las empresas que están empezando
o que ya están avanzadas en la parte del desarrollo de los medicamentos para poder ayudar a contrarrestar los efectos del virus, los distribuidores, proveedores, etcétera. Entonces, si se fijan, es un problema muy complejo, no es complicado, es complejo, que requiere realmente que todos estos interlocutores y grupos de interés estén alineados con un mismo fin común, que es poder dar la información correcta en el tiempo correcto para que las vacunas puedan llegar a los brazos y que la gente pueda estarse protegiendo todavía y que no bajen la guardia, ¿no? Y eso lo hemos visto en varios países con algunas políticas públicas que se han tomado, que al bajar la guardia, entonces eso genera un efecto muy importante en la parte de contagios, ¿no? Ahora, temas específicos, algunos temas específicos, tenemos que dar información de cómo los pacientes y los médicos informan y reciben información sobre las vacunas, cómo manejar estos sentimientos relacionados con vacunación. Es interesantísimo cómo algunos países han lanzado encuestas en que si tuvieras acceso a la vacuna ahorita, ¿te la pondrías sí o no? Entonces, imagínense cuando hay gente que digamos que tiene una percepción negativa acerca de la vacuna, es importante el empezar desde ya a generar esta reacción y esta educación para que la gente pueda digamos, tomar esas medidas precautorias, no descuidarlas y aparte, digamos, tener información clara sobre las fechas, dónde se vacuna la gente, cuáles son las medidas de seguridad que se tienen que tener al llegar a los centros de vacunación, quiénes van a ser los proveedores de estas mismas, etcétera. Algo fundamental es el punto número 4, que es la parte de privacidad de datos. La privacidad de datos es importantísima, cobra un rol protagónico en este tema por la sensibilidad digamos, de alguna información relevante que se tiene que pedir y tomar. Y aquí también es muy importante que la gente tenga la tranquilidad de que su información está protegida y que las diferentes, digamos, actores que tienen acceso a esta información puedan tomarlo esto con seriedad. La número 5 es cómo se comunican las reacciones secundarias. Aquí hay varios estudios muy interesantes en relación a las reacciones secundarias y cómo puede, digamos, temas que no están relacionados o correlacionados tener un impacto y cómo se puede manejar esa mala información que lo vimos en algunos casos en la parte de las vacunas cuando se hicieron los trials, ¿no? Y por último, cómo se prueba que la gente se vacuna. Entonces, aquí, como resumen, Andrés, es que las vacunas contra el COVID afrontan retos y desafíos que van más allá del tema científico, de la seguridad y la eficacia de las mismas, ¿no? Y eso tiene que ver con que la población confíe en ellas y que no nada más piense que la vacuna es digamos, es el tema que va el milagro, sino se tiene que acompañar de algunas medidas de seguridad y realmente la sensibilización a esto es fundamental, que la gente tenga estos comportamientos a nivel individual, a nivel comunidad, para que pueda, junto con la salud pública de los países, poder lograr maximizar los efectos. Y sobre todo, quiero enfatizar el último punto, Andrés, es el tema de considerar a las poblaciones marginadas, ¿no? La parte de cómo se comunican los idiomas indígenas, el tener esta sensibilidad, se tiene que hacer aquí un esfuerzo integral y que no deje a nadie fuera. Sería eso, Andrés, en relación a las preguntas. Gracias, Caro. Con suspenso tecnológico, pero quedó clarísimo todo. Así que ya el tema de comunicación lo tenemos y hemos ahondado y nos ilustraste bastante con esto, con lo cual me pregunto, ¿qué haremos con el tema de cadena de suministro? Vimos en la primera pregunta que hicimos que el 32% de las 500 personas que están participando comentan o piensan que este es un tema muy importante y sabemos que hay muchos jugadores involucrados con distintos intereses. Entonces, acá me surgen un par de preguntas y las separo. ¿Sí? Primero, en cómo podemos estar preparados y después en la ejecución. Y de cara a estar preparados, ¿qué es lo distinto y qué retos nuevos aparecen frente a previos programas masivos de vacunación? Y en la ejecución, ¿qué grandes sorpresas y retos han encontrado los países que ya han iniciado estos procesos? ¿Y cómo nos anticipamos o de repente los mitigamos? Para responder estas inquietudes, me parece que Carmen Díaz, nuestra socia en consultoría y experta en temas de cadena de suministros, puede ilustrarnos un poco más. Así que, Carmen, bueno, te saludo y te invito, por favor, a ayudarnos con la respuesta. ¿Puede ser? Muchas gracias, Andrés. Buenos días a todos. Lo primero, pedir disculpas porque por estas cosas de la vida resulta que tengo un ruido terrible en la calle. Espero que eso no impida que
que se oiga correctamente, pero igual es un poco molesto. No piensen que el zumbido viene de sus equipos, sino que realmente viene de fuera de mi calle, ¿no? Bien, pues para nosotros en EY, nosotros creemos que construir una cadena de suministro que sea ágil y que sea resiliente requiere actuar sobre 4 bloques o 4 elementos específicos. El primer componente tiene que ver con la visibilidad de principio a fin. Ya lo han comentado algunos de mis colegas, que la visibilidad de principio a fin es un requisito indispensable para tener conciencia de los eventos que están ocurriendo y que la cadena de suministro pueda determinar qué respuesta es la adecuada a ese evento, ¿no? El segundo, bueno, y ahí, por supuesto, las cadenas de suministro para prepararse tienen que asegurar esa visibilidad end-to-end, tener un monitoreo continuo, tener una respuesta ágil a esos eventos y asegurarse que los datos que se reciben son seguros, fiables, a tiempo, las comunicaciones funcionan adecuadamente. Todo este tema ya hablará alguno de mis colegas un poco más adelante, ¿no? El segundo componente que para EY es importantísimo a la hora de estructurar una cadena de suministro y prepararse adecuadamente es la arquitectura de la red logística. ¿Y a qué se refiere este componente de arquitectura? Pues se refiere primero a la segmentación de las cadenas, es decir, hay 2 componentes aquí. Primero, ¿cuántas cadenas de suministro tengo que tener? Porque como decíamos antes, no es lo mismo tener a la población vacunada en Ciudad de México que tenerla vacunada en la última comunidad de Chiapas, ¿no? Son cadenas de suministro diferentes y todas ellas tienen que ser establecidas y estructuradas. Pero es que además la segmentación tiene que ver también con el tipo de objetivo que estoy persiguiendo con mi cadena de suministro. Es decir, hay compañías que tienen como objetivo de su cadena de suministro el menor costo o la flexibilidad o la confiabilidad del suministro. Pero ¿cuál es el objetivo de la cadena de suministro de la vacunación? Pues es el tener el máximo de población vacunada en el mínimo tiempo y sin riesgos de perder un material que son las vacunas, que son difíciles y escasas de conseguir y hay que aprovechar hasta la última dosis y tener esa confiabilidad de que la entrega se produce no solo correctamente, sino en las condiciones de uso correctas, ¿no? Entonces ahí tenemos varios retos que la cadena de suministro de vacunación tiene que enfrentar en cuanto a esta arquitectura. Por un lado, hemos visto ya, y alguno de los compañeros ha comentado ya, que tenemos que tener estructurados qué capacidades de almacenamiento, de transporte, de estocaje tenemos en cada uno de los puntos de la red. Y para eso necesitamos asegurar redundancia, sobre todo en aquellas cadenas que están dirigidas a las poblaciones más lejanas. Y tenemos que contraponerlo a la seguridad que da una máxima centralización de los puntos de suministro, que sería lo más eficiente y lo más seguro desde el punto de vista de riesgo, pero que no siempre es posible. Y para tener toda esta estrategia de red de dónde tener los almacenes, dónde tener o qué tipo de transportes utilizar, qué stocks tenemos que tener y en dónde, yo creo que los gobiernos no tienen más remedio que acudir a las alianzas con iniciativa privada, con otros países, incluso determinar pues, las fronteras, cómo se gestionan de la manera más eficiente y es importantísimo que estas alianzas se produzcan porque no hay nadie que tenga la capacidad de tener en marcha una cadena de suministro tan compleja como la de la vacunación en los distintos puntos de nuestras geografías.
El tercer bloque tiene que ver con la excelencia operativa, que es pues un bloque de la cadena de suministro pues bien tradicional, en el que todo el mundo trabaja y tiene más o menos definidos sus procesos, pero aquí lo que es diferente es primero la sincronización de la cadena de suministro. Es decir, aquí sí que cuando una cadena de suministro está orientada a tener el máximo de población con el mínimo riesgo vacunado, es importantísimo que se sincronicen adecuadamente todos los segmentos de la cadena de suministro. Tenemos que asegurar la confiabilidad del suministro no solo de las vacunas, sino de los insumos adicionales, del hielo seco, por ejemplo, que va a ser crítico en determinados puntos de la cadena, sobre todo en poblaciones alejadas. Tenemos que asegurarnos de que tenemos todos esos suministros en el momento adecuado, porque no olvidemos que hasta ahora estamos viendo a los gobiernos lanzar como éxitos, mira, ya tengo un contrato con Pfizer o con Moderna o con cualquiera de los fabricantes de vacunas, y eso es el éxito. Y eso no es el éxito. El éxito no es tener la vacuna. El éxito es tener a la población vacunada y haber aprovechado hasta la última dosis que es posible obtener de esos viales, y en el tiempo, con las restricciones logísticas que las condiciones de frío pues requieren, ¿no? Entonces sí es importantísimo tener esa sincronización bien ajustada por cada una de las cadenas de suministro bien segmentadas, y reconocer que no es lo mismo la cadena de suministro de Ciudad de México que la de Chiapas, y tenerla adecuadamente planeada, sincronizada y con todos los planes de contingencia de redistribución de stocks entre puntos de vacunación bien establecidos para que no haya que improvisar. Porque en estos casos la improvisación es sinónimo de fallo. Entonces, son puntos importantes de la cadena de suministro, de su gestión, y también hay un punto importantísimo que es cómo establezco la trazabilidad de los lotes de vacunación. Esto es un reto, sobre todo en puntos donde la tecnología pues no estará tan disponible. Hay puntos de suministro que tendremos que usar que al final no tienen la tecnología para tener esa trazabilidad de stocks y de lotes día a día, con el peligro que eso conlleva en el sentido de si hay algún problema con algún lote, cómo recupero a esas personas que fueron vacunadas con ellos, ¿no? Y por último, el último bloque tiene que ver con la resiliencia y la sostenibilidad. O sea, sí que hay una parte muy importante de logística inversa, de desechos, de logística de redistribución cuando hay errores en la identificación de la población o directamente pues gente que no se presenta. ¿Cuál es el plan B para asegurar que con ese bien escaso que es la vacuna perseguimos nuestro objetivo final, que como decía no es tener las vacunas, sino tenerlas aplicadas a la población correcta y en el mínimo tiempo posible? Todos estos aspectos son aspectos muy importantes para considerar en la cadena de suministro, y no sé, Andrés, si quieres que profundice en alguno más o de momento lo dejamos aquí y vemos cómo se comportan las preguntas de los asistentes en sus puntos de interés. Yo creo que más que nada, Carmen, el 22% había mencionado como un tema importante, sí, este tema. Entonces, lo dejamos acá. Gracias, la verdad que quedó muy claro lo que estás planteando. Y la verdad es que me preocupa, no me preocupa, pero digo, si tuviéramos acceso a la vacuna, la pregunta que hicimos hace un ratito, ¿sí? ¿Te la pondrías? Y de 270 personas, es decir, casi 185 personas, respondieron que sí, y el resto que no, y otros no respondieron de los 500 que somos, ¿no? Pero bueno, nada, es un tema para pensar, ¿sí? Interesante después de casi de un año de aprendizaje, de estar encerrados en algunos lugares, en otros sí, con más libertades, algunos sí y otros no. Interesante la respuesta.
Bien, entonces quedó entendido el tema de cadena de suministros y volviendo al journey que había planteado Libardo o describió Libardo al principio, ¿sí? Cuando comenzó nuestra charla, la realidad es que ahí se habló de mucha información y creo que vamos a estar manejando muchísima información, muchísima data, ¿sí? Y la verdad es que siempre decimos que el Excel aguanta todo y yo no creo que esto sea con una planilla de Excel o no lo veo como una planilla de Excel, pero hablando en serio, voy a invitar a nuestro experto en temas analíticos de tecnología y data, Nelson Beltrán, para que nos ayude con algunas preguntas que me surgen, Nelson, y me gustaría que si por favor nos podés ilustrar un poco desde tu punto. Entonces, la primera es, ¿qué tan importante es tener un buen sistema de información como parte del programa de vacunación, teniendo en cuenta las restricciones de tiempo y el alto volumen de datos a administrar? La segunda es, ¿qué tipo de tecnología podríamos usar para administrar los datos y la información de programación, de programación de vacunas? Puede ser, Nelson, te invito a que nos ayudes y te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Andrés. Muy amable por tu presentación y por tus preguntas. Un saludo cordial a todas las personas que nos están acompañando hoy y a todas las personas que me han precedido en esta charla tan interesante sobre un reto tan grande que enfrentamos en todos nuestros países. A tu pregunta, Andrés, sistemas de información, ¿qué tan importantes son los sistemas de información? Yo quisiera hacerles una reflexión para contestar esa pregunta. Imagínense por un momento que uno de ustedes ya quiere programar su cita para recibir la vacuna. En sus respectivos países pusieron el sistema en el cual te debes inscribir, ingresas al sistema y no aparece tu número de identificación. O programas tu cita y llegas al lugar de vacunación y te dice, no, tú no estás programado para el día de hoy. ¿Por qué sucede esto? Porque no cuentas con un sistema de información adecuado que nos permita tomar decisiones a lo largo de este programa de vacunación, que significa un reto gigantesco. Ya Carmen nos compartió el reto asociado con la cadena de abastecimiento, con la gestión de las vacunas, en el tema de comunicación. Carolina nos compartió, necesitamos comunicar a la gente cómo vamos, cómo está funcionando, en dónde debes vacunarte, qué lugares hay disponibles, etcétera. Para todo esto necesito gestionar datos, tener datos para tomar decisiones. Entonces, en esta gráfica que les estamos compartiendo, que realmente se lee de izquierda a derecha, la parte más importante se encuentra realmente en el lado derecho. ¿Para qué nos sirven los datos y para qué nos sirve la información? ¿Y por qué entonces necesitamos un sistema de información? Para poder tomar decisiones acertadas. Nosotros no contamos con tiempo suficiente para adelantar este programa, pero sí necesitamos, para poder tomar decisiones acertadas, necesitamos contar con datos completos, es decir, necesito tener una gran cantidad de datos de diferentes fuentes. Necesito que esos datos sean veraces, que sean ciertos, que sean válidos, y los necesito a tiempo para poder tomar decisiones. Y para ello aparece una palabra que ya Juan nos compartía cuando nos mostraba todos los procesos que nosotros tenemos que trabajar integradamente en este programa de vacunación. La integración. Aparecen diferentes actores dentro de este programa. Por un lado están los pacientes, por el otro lado están los prestadores de salud, las entidades que van a aplicar las vacunas. Por otro lado está la información sobre las vacunas y los inventarios de la vacuna. Está el gobierno integrando toda esta información. Todos estos actores necesitan integrarse de alguna manera. Yo necesito que los datos y la información fluya entre todo el sistema para que yo pueda tomar decisiones adecuadas, saber cuántas vacunas, qué inventario de vacunas tengo en cada sitio. Acuérdense que muchas de estas vacunas necesitan unos sistemas de refrigeración súper especiales. Necesito saber en dónde están esos sistemas o en dónde están, perdón, esos lugares apropiados para mantener refrigeradas las vacunas. Si no cuento con esta información, difícilmente voy a poder tomar decisiones acertadas sobre el negocio. Nosotros sobre el negocio, sobre el programa de vacunación, nosotros siempre hablamos de datos y no sé si en muchos de sus países, y yo creo que en todos los días prendemos el noticiero y nos dicen 30.000 infectados, tantos fallecidos. Nosotros necesitamos
información y no solamente datos. Y quiero hacer una reflexión al respecto para tocar en el punto del medio de esta gráfica, que es desarrollar la analítica. Un dato, si a mí me dicen 50.000 personas se infectaron hoy, no me dice absolutamente nada. 50.000 es un dato, pero 50.000 ¿de cuántas? ¿De 1 millón de personas? ¿De 2? ¿De 50 millones de personas? ¿50.000 es mucho o es poco? ¿Cuántas fueron ayer? ¿Fueron 40.000 o fueron 100.000? 50.000 ¿de qué edad? 50.000. Entonces, el dato necesito convertirlo en información para saber la tendencia, para saber la proporcionalidad, para poder anticiparme a los temas. Entonces, en la medida en que yo tenga sistemas integrados que pueda recolectar todos estos datos, voy a necesitar también, tocando Andrés el punto que mencionabas de qué tecnología, pues voy a necesitar herramientas analíticas que me permitan analizar esa información, poder convertir ese dato en información de valor. Solo la información de valor es la que me permite tomar esa decisión acertada que me voy a enfrentar todo el tiempo. Libardo al inicio de la presentación nos contaba problemas que han venido sucediendo en los países que ya están adelantando su programa de vacunación. Se nos van a presentar problemas, se nos van a presentar retos, vamos a tener que cambiar los planes en el camino. Para poder decidir cuál es el cambio que voy a hacer yo en un momento determinado, pues voy a tener que mirar los datos. Datos convertidos en información que me permita decir, ok, el camino que voy a seguir es el siguiente, el cambio que voy a hacer es el siguiente. Este inventario los voy a mover de este lugar a este lugar, voy a llamar a estos nuevos ciudadanos para que se vacunen mañana. Todas esas decisiones las tengo que tomar con base en datos y en información de valor que me permita accionar rápidamente todas esas nuevas actividades que voy a tener que desarrollar para enfrentar esos retos, esos problemas que tengo. Y en el lado izquierdo está el tema de gestionar los datos. Entonces, en la gestión de los datos yo voy a poder recibir datos de diferentes fuentes, Andrés, y ahí empieza también a tomar sentido, ok, ¿y cuál es la tecnología que necesito? Aquí empiezan a aparecer conceptos como Big Data, porque va a empezar a recibir información de mucho tipo, a mucha velocidad, en grandes cantidades. Entonces, voy a necesitar tecnología que me permita administrar todo el volumen grande de información que voy a estar recibiendo, que va a ser de diferente tipo. Yo voy a poder estar monitoreando las redes, como decíamos en algún momento Carolina nos decía, vamos a comunicarnos con los clientes y vamos a recibir retroalimentación de los pacientes en línea a través muchas veces de las redes sociales. Entonces hay mucho tipo de información que me va a servir, que voy a tener que administrar y por lo tanto voy a tener que tener herramientas también para gestionar todo este gran volumen de información, poder capturar y guardar información. Hoy en día hablamos de la información en la nube. Ese es el gran repositorio que tenemos con el que contamos hoy en día. Entonces necesitamos esa tecnología que me permita capturar esa información, guardarla en la nube, todas las herramientas analíticas que me permitan analizar toda esa información, que me genere valor y que me permita tomar decisiones adecuadas. Entonces, en cada uno de los elementos que nosotros estamos viendo de la cadena, de la gestión, de los diferentes actores, necesitamos contar con datos. Y un tema de reflexión muy importante, los datos tienen que ser seguros. Nosotros tenemos que proteger los datos. Aquí vamos a estar manejando información sensible y por lo tanto todos los cumplimientos de la legislación sobre protección de datos personales va a estar inmersa en todo lo que tiene que ver con los sistemas de información. Entonces tenemos que proteger los sistemas de información para posibles acciones de hackeo, por ejemplo, y también tener en cuenta que estamos utilizando información personal de los individuos, que es delicado y que tenemos que cumplir con todas esas disposiciones legales. Andrés, con esto resumo qué tan importantes son los sistemas de información, qué tan importante es el reto al que nos vemos enfrentados y ojalá en nuestros países contemos realmente con las herramientas necesarias para poder gestionar adecuadamente el programa de vacunación. Clarísimo, me encantó cómo fuiste mostrando los diferentes temas que ilustramos y cómo se atan, ¿sí?, el sistema de informaciones integrados, la analítica y con la tecnología. Así que te doy un like, como dicen los chicos, buenísimo, ¿eh? La verdad que... Gracias, Andrés. Bien, entonces, la verdad es que como mirarán o como observan, hay un panel de preguntas, si quieren hacer, más allá de la pregunta que estamos haciendo ahora, que es, ¿considera que los diferentes actores del programa de vacunación en sus países cuentan con adecuados sistemas de información para gestionar el programa de vacunación? La respuesta A es sí, la B es no, y la C parcialmente, con lo cual los invitamos, por favor, a responderla.
Y si quieren hacer preguntas, también pueden hacerla a través del chat, ¿sí? Enviándolas, nosotros las vamos a ir respondiendo. Si bien ya contamos con varias preguntas que fueron enviando a lo largo de la invitación y a lo largo del programa, que las vamos a ir respondiendo al final, sí, vamos a dar tiempo para preguntas y respuestas. Vamos a estar tomando algunas y respondiendo esas preguntas. Los invito también, si quieren, a participar y a poner las preguntas aquí, a colgarlas aquí. Nos vamos acercando al final y aún no conversamos de temas de aseguramiento, de riesgos y fraudes, temas delicados, temas complejos, sí, que realmente deberíamos abordar. Y en la preparación y ejecución y monitoreo, acá lo dividimos de esa manera, sí, me gustaría en la parte de preparación, ¿cuáles han visto que pueden ser los principales puntos de riesgo, fraude en la cadena de vacunación? Y en la ejecución, perdón, y monitoreo, ¿qué mecanismos se pueden implementar para tener aseguramiento razonable y transparencia? Palabra interesante, transparencia. Con lo cual acá la verdad es que llamo a la voz de la experiencia, ¿sí? Y creo que Libardo, vos sos una persona o la persona adecuada para responder esta pregunta. Dije experiencia, no quise ser descortés, solo experiencia, ¿no? Así que nada, adelante Libardo, gracias. Muchas gracias, Andrés. Sí, el tema de aseguramiento es obviamente es un tema muy relevante en este proceso. Yo quisiera responderte arrancando como de lo macro a lo micro, digamos, ¿cuál es el mayor riesgo de tipo estratégico que tenemos frente a este programa que vamos a desarrollar en los diferentes países? Y pues no es otro que insuficiencia para alcanzar la inmunidad de rebaño. Si el objetivo del programa es alcanzar una inmunidad de rebaño, una masa crítica, pues el riesgo de todo esto es que al final hagamos un gran esfuerzo con gran desgaste y no alcancemos esa suficiencia en la inmunidad. Y hay diferentes factores de riesgo que pueden incidir en que no alcancemos esa suficiencia. Y la suficiencia es relativa, digamos que la cifra que estamos usando es la que los científicos han dicho de 70%, pero si es 68%, podríamos decir que no fue exitoso, probablemente yo creería que sí es exitoso. En fin, pero digamos que los factores que pueden incidir negativamente en que tengamos éxito con el programa de vacunación, pues son estos 5 que están allí. Básicamente el primero, pues tiene que ver con las personas. Y hay muchos elementos que podrían salir mal, cosas que podrían fallar con el tema de las personas. Aquí solamente estoy rescatando algunos de los principales. El tema de tener las personas capacitadas para el proceso de vacunación. Esta es una vacuna que es un poco diferente y que implica también los procesos no solamente los clínicos, sino los administrativos, como veíamos al comienzo. Entonces puede la falta de tener personal entrenado y capacitado. Hablábamos también de que las personas de hoy en día, de las enfermeras, las personas de la parte médica y clínica, pues están ya ocupadas con la pandemia. Entonces habrá que trabajar mucho, digamos que la forma de asegurar esto es entrenar más gente, tener turnos quizás, tener backups, porque también son personas que se enferman, ¿no? El ser humano está expuesto al cansancio, a la fatiga, a la enfermedad. Entonces es muy importante pensar en cuáles son los puntos de falla, que como vimos en el Journey, pues hay mucha interacción, hay múltiples actores, entonces los puntos de falla pueden presentarse en diferentes instancias o en diferentes partes de los procesos. La disponibilidad del personal, el fraude y la corrupción también es un tema que puede estar impactando se me fue la imagen un segundo. Que puede estar impactando y que puede ser debido a las personas, a que se altere la población no vacunada, que favorezcamos a algunos. Otro factor importante tiene que ver con los procesos. Ya Carmen nos explicaba pues todos los elementos y la complejidad que hay en el tema de logística y de conservación de vacunas. Entonces, en cualquiera de las instancias, digamos a nivel del gobierno central, donde se almacena o cómo se transporta, a los gobiernos estatales o municipales, ahí pueden haber elementos y puntos de falla. Ya cuando lo recibe el gobierno estatal o municipal, también lo almacena, también lo transporta a las clínicas o a las IPS,
ahí pueden haber puntos de falla. Y las propias clínicas en sus procesos de almacenamiento y de aplicación pueden tener puntos de falla. Un tema también importante del proceso de manejo de eventos adversos, de reacciones adversas a la vacuna, hay que tener claridad sobre cómo se van a tratar, cómo se va a hacer la traza de los lotes que pueden tener un impacto generalizado o si es un impacto puntual, cómo se va a manejar la comunicación. Yo creo que cada entidad que va a aplicar las vacunas debería tener como un plan de manejo de crisis. ¿Qué pasa si se presentan eventos adversos en un sitio que es dispuesto para la vacunación? ¿Y qué pasa con la gestión de la demanda? ¿Cuántas personas al otro día estarán dispuestas a ir a vacunarse si se genera una noticia alrededor de que se están presentando efectos adversos en cierta institución o en cierta localización? Y pues eso muy de la mano con todo el tema de comunicación que explicó Carolina, y por eso también allí tenemos que tener el manejo de las contingencias, el manejo de las comunicaciones, el mapeo de las redes, el mapeo de noticias falsas. Muy importante el tema de tecnología, y la tecnología es un factor de riesgo también, como mencionaba Nelson recientemente. Pues hay mucha información, hay muchos datos, hay mucha necesidad de interoperar sistemas, de integrar datos y de integrar información, de generar información a partir de esos datos. También el manejo de la información sensible de las personas y la integración de los diferentes sistemas. Entonces allí tenemos también múltiples puntos de posible falla sobre los cuales hay que empezar a pensar y sobre los cuales habrá que colocar diferentes medidas de control y de aseguramiento. Hay un factor psicosocial y es la resistencia a la vacunación. En la encuesta que hicimos aquí recientemente en este mismo panel veíamos que más o menos el 10% de las personas que respondieron mencionaban que no se iban a aplicar la vacuna, y en la población completa pues es un 5% y hay un 20% como que no sabe, no responde. Entonces, eso se puede extrapolar fácilmente a las poblaciones de nuestros países, y eso solamente se puede manejar con buena información, con información científica, con no crear falsas expectativas y con una recurrente información para las personas. Finalmente, otro factor de riesgo tiene que ver con los eventos externos, y aquí pues mencionaba Nelson, pues podemos estar expuestos a ciberataques que hagan caer nuestros sistemas, que generen pérdidas de información confidencial de las personas. También pueden haber robos de vacunas en el transporte o en el almacenamiento. Entonces, Andrés, aquí tenemos múltiples factores de riesgo que inciden en que podamos o no alcanzar nuestro objetivo estratégico de tener una suficiente población inmunizada. Y para eso, pues básicamente nuestra recomendación es que desde ahora que estamos en la fase de preparación, justo ahora es el momento de que en las diferentes instancias, gobiernos departamentales, municipales, entidades prestadoras de salud, aseguradoras, instituciones prestadoras de servicios como clínicas, hospitales, centros de salud, se haga una identificación de estos riesgos, ¿sí? En la parte que le concierne en su pedazo de la cadena, se analicen, se evalúen y se le pongan medidas de tratamiento particular para tratar de minimizar los impactos en caso que se produzcan puntos de quiebre o puntos de falla. Esta sería la manera como se debería abordar ese programa de aseguramiento y control, Andrés. Gracias, Libardo. Quedó clarísimo. Seguramente van a aparecer algunas preguntas más adelante que las responderemos, ¿sí? Y ya si vamos a leer la pregunta esta que habíamos tenido, que era considerando... Tenemos otra, está bien. ¿En cuál de los temas le gustaría profundizar más en la siguiente sesión? Sí, y ahí hay varios temas. Comunicación de la vacuna, cadena de suministro y manejo del inventario, tecnología, datos y analíticas, aseguramiento, riesgos y centro de comando. Sí, si nos ayudan a enviar la respuesta, muchísimas gracias. Entonces, ya hemos tocado y abordado temas de comunicación, administración de datos, ¿sí? La cadena de suministro, que era muy importante y que consideramos, los que asistimos y estamos asistiendo al webinar, que era muy importante. Acabas de comentar el aseguramiento, Libardo, de riesgos y fraude, y ahora me pregunto por centro de comando, que si bien no lo identificamos como algo que podía ser importante,
me parece que acá hay un par de preguntas que pueden ayudar a ilustrar un poco más, y de repente puede ser no tan importante porque entendemos o no entendemos, sí, mejor dicho, hay desconocimiento de que puede ser un centro de comando. Entonces, voy y planteo un par de preguntas para ver si ahí invitamos a Azucena Rodríguez, que es experta en este tema, para que nos ayude con la respuesta. Y vamos a separar en preparación y ejecución también acá las preguntas, y disparo, viendo los múltiples frentes, y esto respecto a lo que es la preparación, viendo los múltiples frentes de trabajo y actores del plan de vacunación, cómo orquestar como un todo y de forma sincronizada el despliegue del modelo de vacunación, ¿sí? Esa sería la primera. Y la segunda es, en la ejecución, cómo manejar la naturaleza cambiante y dinámica de los cambios de guías y prioridades a lo largo del programa de vacunación. ¿Nos ayudas, Azu, por favor? Con esto te doy la bienvenida. Gracias. Andrés, muchísimas gracias. De verdad, muy importante el tema de articular los diferentes actores. Y como tú bien lo decías, existen dos momentos. Un momento inicial, que es el despliegue del modelo, y es cómo realizas esa planificación inicial para articular los actores. Y los actores, si bien veíamos que existen muchos que están articulados en la cadena de abastecimiento, y existen otros actores que no se ven tan reflejados allí. Y uno es todo lo que sucede de cara al tema del gobierno, ¿cierto? O aquellos entes que pudieran utilizar los diferentes gobiernos en los diferentes países como apoyo a la ejecución de este modelo de vacunación. Aquellos que pertenecen como a esta cadena de abastecimiento, y hablamos de proveedores, de fabricantes, y recordemos que bien como lo decía Carmen, aquí existen unos actores que no necesariamente están definidos en la cadena de abastecimiento, que uno realmente se imagina que lo que tiene que hacer es la vacuna, pero alrededor de la vacuna, en muchos de nuestros países, pues no existen todos los elementos necesarios como ese ecosistema de insumos y productos que habilitan mi proceso de vacunación. Y una vez habilito mi proceso de vacunación, pues debo realizar unas adecuaciones en mi capacidad instalada, en mi red de prestadores o en mis centros de atención donde se va a ejecutar este proceso de vacunación, ¿cierto? Y cuando hablamos de esta capacidad instalada, pues bien, como lo decía Libardo, pues estamos hablando debo definir no solamente que los insumos lleguen, sino que las personas que van a operativizar estos ejercicios estén disponibles, que las adecuaciones en la infraestructura esté desarrollada, ¿cierto? Y que los insumos lleguen en el momento que corresponde. Pero también hablamos de un tema de contingencias. Entonces, cuando estamos haciendo todo ese proceso de preparación, entonces de alguna manera lo que uno hace es como esa etapa inicial, es hacer un plan clave desde el punto de vista de organización de todos estos elementos, y hablamos de cuáles son las opciones y cuáles son esas variables que va a tener mi proceso. Entonces yo tengo diferentes opciones de distribución, tengo diferentes tipos de proveedores dentro del sistema para habilitar mi plan de vacunación, debo verificar que mi proceso de entrenamiento esté realizado, ¿cierto? Y estamos hablando de que si bien es cierto yo tengo que dar una comunicación a la población, ¿cierto? Pero debo explicar a cada una de las personas que va del personal clínico que va a operativizar el proceso, cómo es el manejo de la vacuna, cómo son los elementos, los criterios mínimos de conservación, ¿cierto? Y dependiendo del tipo de vacuna, pues tendrá unas características u otras que yo debo tener en consideración. Entonces, no solamente que la vacuna llegue, sino que las personas estén preparadas para operativizar esta vacuna, y eso lo hago en un plan que tenga capacidades de almacenamiento preparadas, ¿cierto? Y lo que hacen estos centros de comando es hacer esa planeación inicial, pero realizar también un tema de entrega y gestión. Y cuando hablamos de entrega es hacer intervención, y para eso, y de verdad hasta el final, es para que yo pueda hacer monitoreo sobre cada uno de los aspectos de la vacuna, porque lo que va a suceder es que se me van a presentar contingencias, ¿cierto? Se me van a presentar lo que esperábamos en la analítica, vamos a tener problemas seguramente de tecnología, y la gente que estaba planeada seguramente vacunar no llegó, o viceversa, algunas personas que fueron registradas en el sistema no aparecen y están físicamente ubicadas. Entonces estos centros de comando son los que me permiten hacer ese monitoreo sobre la gestión y hacer esa alineación de esos planes, ¿cierto? De acuerdo con el alcance que yo defina en el modelo de vacunación, comprender cuáles son esos componentes que se están articulando, alinear esas rutas críticas para que yo pueda comprender exactamente cómo voy a ejecutar mi plan, ¿cierto? Y alinear esos presupuestos y esas necesidades, pues para que al final pueda lograr mi objetivo, que mi objetivo como
como países es articular esa población, vacunar a la población y articular todos esos elementos para que esas coberturas de vacunación se den realmente. ¿Y cómo ejecuto estas actividades? Mediante mecanismos de controles de cambio, y es en la medida en que yo tengo dificultades con mi capacidad instalada, ¿cierto? O tengo dificultades porque se materializaron riesgos y debo desarrollar planes de contingencia para resolverlos. Este ejercicio se da en ese sentido. Y si quieres, Lina, nos puedes acompañar allí. Y lo que buscan estos centros de comando es que yo pueda hacer pues una planeación efectiva, ¿cierto? Que me pueda articular, pero también aquí hay un tema súper clave y es cómo como países hacemos esos procesos de consolidación, porque no nos pudiera pasar que cada una de las clínicas, cada uno de los gobiernos locales, cada uno de los gobiernos regionales maneje información desarticulada sobre plataformas desarticuladas y que no tengamos un esquema de monitoreo central donde todos hablemos el mismo idioma, ¿cierto? Y el mismo idioma es qué población tenemos vacunada, en dónde se encuentran las vacunas, dónde tengo población agendada, cómo estoy manejando esos esquemas de priorización y en caso de que los esquemas de priorización presenten algún tipo de riesgo, cómo desarrollo esas contingencias, ¿cierto? Cómo las reporto y cómo garantizamos de alguna manera que esas dosis y que ese modelo está funcionando y está mitigando los riesgos. Entonces, un poco aquí es lo que vemos es cómo esos centros de comando, o sea, yo debería tener un centro de comando por cada lugar donde estoy aplicando la vacuna, ¿cierto? Y adicionalmente tener centros de comando por gobiernos locales y así pudiera saber cómo va mi población vacunada, ¿cierto? O por regiones, ¿cierto? O a nivel nacional para saber cómo tengo mi población a nivel nacional. O sea, son esos esquemas de monitoreo y reporte que me permiten tomar acciones de cara a cumplir el objetivo, que es vacunar la población y mitigar los riesgos asociados a lo que ha sucedido en la pandemia. No sé si eso responde, Andrés, un poco pues como las inquietudes. Sí, la verdad es que para mí sí responde. Vamos a dejar obviamente abierto a preguntas, gracias a preguntas por parte de los participantes para ver si hay alguna duda respecto al tema. Sí, y a medida que vayamos avanzando, ya estamos en la parte final, con lo cual agradezco a todos, sí, los panelistas por las respuestas extremadamente enriquecedoras, muy ilustrativas. Me llena de orgullo haber participado con todos ustedes, así que les agradezco muchísimo esto. Nos quedan un par de preguntas, sí, por delante. Tenemos un bloque, hay varios bloques de preguntas, y lo dividiríamos, algunas que no podemos responder, que son básicamente para la OMS. Sí, algunas preguntas que realmente no estamos en capacidad de responder, las otras que están más orientadas a la parte de gobierno, que tampoco nos sentimos en la capacidad de responderlas, pero sí hay un bloque de preguntas todas son importantes, pero que sí nosotros como firma podríamos estar respondiéndolas. Sí, y hemos visto una que es, hemos visto con los diferentes panelistas y dentro del marco de referencia planteado por Iguay, los diferentes aspectos, actores e interacciones que se van a tener que surtir con el programa de vacunación. Y la pregunta acá era, ¿cómo ves el tema de riesgo y cómo abordar el aseguramiento del programa? Y Libardo, vos tocaste este tema, sí, me parece que debería ser tuya la respuesta, por favor, ¿nos ayudás? Con gusto, Andrés. Como lo mencionaba en el capítulo de aseguramiento, desafortunadamente, entre más largo sea la cadena de procesos y entre más haya un mayor número de actores involucrados y de tecnología necesaria, pues son factores multiplicadores de riesgos. Y por lo tanto, se hace necesario que en la etapa de preparación traigamos eso al consciente, lo pongamos en la agenda y le demos una especial atención a los diferentes puntos posibles de falla. Yo creo que el gobierno nacional en lo que compete debería tener su mapa de riesgos, igual que los gobiernos estatales y municipales. Y por supuesto las entidades prestadoras de salud también deberían tener su mapa de riesgos, donde con los factores que identificamos y aterrizando, dependiendo de las circunstancias, porque posiblemente el riesgo de una reacción adversa es distinto si se produce en un centro hospitalario que cuenta con las condiciones, así se produce en
en un espacio que se adecuó particularmente para tener más capacidad en un coliseo, en un centro comercial, qué sé yo, en un sitio, digamos, diferente a donde está la acción clínica y las capacidades clínicas más importantes. Entonces, yo creo que hay que mirar caso a caso cómo es mi estructura, cómo es mi plan, cómo es mi logística y en esa logística y en ese entorno, cuáles son los aspectos, las cosas que pueden fallar y qué medida le puedo poner de tratamiento. En algunos casos será redundancia, en algunos casos será un plan de contingencias o un plan de manejo de crisis o una comunicación, una mesa de ayuda. O sea, hay demasiadas posibilidades de asegurar los diferentes riesgos que se van a enfrentar. Entonces, nada, es un trabajo, como dijimos al comienzo, y nos compete a todos poner nuestro grano de arena en asegurar en la mejor manera posible que estos riesgos no se materialicen o si se materializan, que no nos impacten significativamente para no perder nuestro propósito general de alcanzar un mayor número de población inmunizada. De acuerdo con vos, ahí, Libardo, tocaste varios temas y a lo largo de toda tu presentación salieron comentarios y siempre sobre lo mismo, que es básicamente no es un trabajo solamente del gobierno o de un actor, hay varios involucrados, sí, que van a tener que estar jugando el juego. Y en la respuesta que habíamos hecho antes, sí, creíamos que de alguna manera los jugadores de cada uno de los países estaban preparados, sí, para poder hacer frente a esto, el 66% de nosotros cree que no. Sí, entonces, estamos en una situación que realmente vamos aprendiendo de algunos países que ya lanzaron todo el tema, así que ya se está moviendo. Igual tiene experiencia en esta parte, la estamos tratando de compartir con todos los que están presentes. Entonces, nada, me queda muy en claro lo que dijiste y te agradezco por la respuesta. Con lo cual estamos llegando al final. Nuevamente les agradezco a todos por respetar el tiempo, ¿sí? por cumplir, por obviamente ilustrarnos de una manera excelente, con todas las respuestas que fuimos dando. Así que nada, estamos cerrando el webinar. Por favor, prendemos la cámara, agradecemos y vamos cerrando. Así que muchísimas gracias a todos por la participación. Excelente día. Muchísimas gracias. Solo para cerrar con lo que mencionaste, yo creo que durante todo este año hemos desarrollado como sociedad la capacidad de enfrentar cosas que no habíamos enfrentado en el pasado. Y este programa pues no lo hemos tenido antes y hasta hace, quizás en el caso de Colombia, creo que hace unas semanas se empezó a hablar ya con propiedad del programa de vacunación, a priorizar. Ya hay algunas apps, algunas herramientas. Ya hay algunos municipios que he oído que han comprado una herramienta. Lo importante es como que ese centro de comando general nos ayude a articular y a enfrentar estos retos que, como digo, hemos aprendido a reinventarnos, por usar esa palabra que se acuñó con la pandemia, pero en realidad estamos aprendiendo a ser más rápidos, a ser más eficaces en las respuestas. Entonces, también volviendo a mi comentario inicial, la esperanza no la podemos perder y tenemos que hacer todo lo posible para que esa esperanza se traduzca en certeza y en que caminemos la incertidumbre de la vacunación de la mejor manera posible. Muchas gracias. Gracias, comparto. Hasta luego. Bueno, Muchas buen gracias. día para todos. Hasta luego a todos. Un abrazo.